Mucho se habla de automatizar procesos, aplicar guía y todo esto que vemos todo el tiempo en redes, pero poco se dice de una cuestión muy importante que es definir si realmente un proceso requiere automatización o si es conveniente automatizarlo. Para esto tenemos que, bueno, definir una serie de criterios que nos permitan decidir si esos procesos conviene automatizarlos o no. En este video justamente te propongo establecer estas reglas y ver cómo verificar si se cumplen estos criterios para decidir si conviene o no automatizar ese proceso en tu negocio o en tu empresa. ¿Estás automatizando los procesos equivocados o querés automatizar procesos que en realidad no se deberían automatizar? ¿O te estás perdiendo otros que a lo mejor sí conviene automatizar? Bueno, muchas empresas usan IAP sin evaluar estos impactos que pueden ser tanto positivos como negativos. Y bueno, esto puede comprometer la imagen de la empresa, e incluso puede tener consecuencias legales, económicas. Y por el otro lado, también por ahí nos estamos perdiendo muchos procesos que podríamos automatizar, que son de bajo riesgo, pero que nos generarían un alto valor. Para diagnosticar si conviene o no automatizar un proceso, tenemos que seguir 4 pasos. Primero, obviamente, listar todos los procesos que son pasibles de automatizar. Ahí vamos a encontrar un montón de procesos distintos relacionados con marketing, con ventas, con operaciones, etcétera. Cada negocio y cada profesional que quiera automatizar parte de su trabajo, bueno, podrá encontrar distintos ejemplos. Luego, lo que tenemos que hacer es puntuar el impacto que esa automatización va a generar en nuestro negocio o nuestra actividad. ¿Va a tener un alto impacto? ¿Nos va a ahorrar muchas horas por semana? ¿O prácticamente no va a tener ningún impacto en cuanto a tiempo, en cuanto a costos, etcétera? Luego, puntuaremos también el riesgo, es decir, ¿qué pasa si esa automatización o esa aplicación de IA nos da un resultado que no queremos o un resultado negativo? ¿Qué impacto tiene en el negocio, en la reputación, cuestiones legales, comerciales, etcétera? Y luego, finalmente, el cuarto paso es, bueno, graficar esto en una matriz y ver si ese proceso conviene automatizarlo o no en función de los puntos que hemos asignado a cada uno de estos factores. Lo primero es ver qué impacto tiene esta automatización en tu negocio o en tus procesos. Eh, Acá podemos darle un puntaje del 1 al 5. El 1 sería el que menos impacto tiene y el 5 es el que realmente te dice que esto va a transformar la manera en que tu negocio o tu actividad está operando. Es decir, va a generar un impacto muy positivo. Vas a ahorrar mucho tiempo o mucho dinero, o vas a mejorar procesos, vas a mejorar la calidad, etcétera. Así que bueno, esto es algo que puede tener métricas que sean objetivas, como tiempo, dinero, pero también puede tener métricas que sean un poco más subjetivas, como puede ser el mejoramiento de la calidad de atención al cliente o cosas por el estilo. Luego tenemos que evaluar la escala de riesgo. Si un error es trivial y es muy fácil de revertir, obviamente va a tener bajo riesgo, en ese caso le vamos a asignar un puntaje bajo. En el otro extremo de la escala, si un error puede tener consecuencias legales o de reputación, bueno, es un error grave y es difícil de revertir. Por lo tanto, deberíamos tener mucho cuidado cuando intentamos automatizar tareas o procesos que puedan tener estas consecuencias. Esta es la matriz de decisión sobre la cual vamos justamente a decidir si algo conviene ser automatizado o no. Depende de dónde caiga esta puntuación que vamos a dar, es si conviene o no automatizar el proceso. Vamos a ver cada uno de estos cuadrantes que figuran en esta gráfica. Si automatizar un proceso tiene alto impacto y bajo riesgo, bueno, en ese caso es sumamente recomendable realizar esa automatización porque a lo mejor nos va a ahorrar mucho tiempo o mucho dinero, y si hay algún problema, ese problema va a ser fácilmente solucionable, va a tener muy bajo impacto, digamos, en el proceso o en la operación de la empresa o de tu actividad, y no va a representar ningún riesgo real. También puede ser que la automatización de este proceso tenga un alto impacto, pero por otro lado
genere un alto riesgo si no está siendo supervisado. En ese caso, vamos a optar por un enfoque híbrido, donde siempre va a haber una persona que va a revisar el resultado de esa automatización y va a decidir si se aprueba o no se aprueba esa acción o lo que genere esa automatización. Es decir, la IA y las automatizaciones nos van a ayudar a realizar el proceso y nos va a permitir ahorrar mucho tiempo y dinero, pero también vamos a eliminar el riesgo mediante la supervisión humana. Luego tenemos estos procesos que tienen bajo impacto y bajo riesgo. El tema de que tengan bajo impacto quiere decir que no son muy relevantes para tu negocio o para tu profesión. Entonces, bueno, acá es una cuestión más de decisión de proceso que de si se puede aplicar o no la IA. En realidad se podría aplicar la IA o la automatización tranquilamente acá, pero la verdad es que si no tiene mucho impacto en el negocio tampoco eh, se puede notar mucho el beneficio. Y en ese caso, realizar una inversión, porque automatizar y usar IA también requiere una inversión económica y de tiempo, eh, tal vez no valga la pena en este tipo de procesos. De todos modos, si estos procesos en algún momento pueden empezar a adquirir cierta relevancia porque se convierten en un cuello de botella, por ejemplo, bueno, ahí se podría evaluar el uso de la IA o de las automatizaciones para resolver en particular estos problemas. Así que bueno, como dice acá, puede ser que los procesos vayan cambiando y que las prioridades también vayan cambiando. Lo que hoy es algo prácticamente irrelevante porque se realiza fácilmente con pocos recursos, a lo mejor cuando escala el negocio esto se vuelve un cuello de botella para el negocio y en ese caso sí puede pasar a ser un proceso interesante para automatizar. Luego tenemos este tipo de procesos que tienen un bajo impacto, pero por otro lado tienen alto riesgo, cosas que, bueno, también no hacen mucho al negocio, pero que si se hacen mal, eso sí puede tener alto riesgo. Y bueno, la verdad que esto no es algo que no conviene automatizar porque el impacto es bajo y el riesgo de hacerlo de manera automática es alto. Así que esto es algo que habría que evitar. Para saber si la automatización de un proceso implica riesgo y ver qué nivel de riesgo genera, bueno, podemos usar una lista como la que está descrita acá, aunque también puedes hacer tu propia lista de acuerdo a tu negocio en particular, qué características tiene y demás. Pero básicamente podríamos tomar como base estos 4 puntos, ¿no es cierto? El resultado compromete algo formal, cotización, contrato o precio, impacta directamente la experiencia del cliente final, un error puede corromper datos compartidos en el equipo, un fallo afecta la confianza más allá del costo económico y así, bueno, podemos seguir con la lista. Esta lista, como digo, va a depender de cada actividad, de cada negocio. Cada uno sabe qué es lo que es un riesgo para su negocio de manera específica. Puede haber cuestiones legales, cuestiones de cumplimiento, de normativa, etcétera. Así que cada negocio evaluará el riesgo de distinta manera. Pero lo importante es poder hacer una lista y ir chequeando si algunos de estos puntos comprometen de alguna manera la automatización del proceso. En todo caso, si hay dudas, siempre conviene encarar un enfoque híbrido. En ese caso, la IA propone y el humano decide qué es lo que va a hacer y cuál es el próximo paso. Una cosa que podemos hacer es empezar por un proceso específico y, bueno, ir implementando alguna automatización, siempre con supervisión humana al principio y luego ir viendo cómo evoluciona. Las automatizaciones y el uso de IA no es algo que se hace de un día para el otro, requiere pruebas, empezar con algunos casos puntuales y luego ir mejorando algunas cuestiones que tienen que ver con cómo se procesa todo eso de manera automática, quién ingresa los datos, quién supervisa, etcétera. Hay un montón de cosas para tener en cuenta y es justamente la automatización del proceso un proceso en sí mismo, ¿no es cierto?
Así que, bueno, hay que tomarlo con paciencia y recomiendo empezar por algún caso puntual. Si te gustó este video, suscríbete para no perderte próximos videos que voy a publicar. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video.